Capítulo 226, Edo Tensei. Kabuto, por favor, muéstranos cómo has mejorado esta técnica prohibida. Los labios del hombre pálido de largos cabellos negros se transformaron en una sonrisa venenosa al oír estas palabras. Su antiguo subordinado solo asintió en silencio y abrió el primer pergamino en su mano derecha. De ella salió un hombre con el humo vivo, pero bajo genjutsu. Es un Noukenin de la aldea de las cataratas, no un ciudadano inofensivo, explicó Yakushi, mirando a Roca para que aprobara sus acciones. Lee agitó la palma de la mano, como dando el visto bueno. Después de eso, Kabuto ya podía relajarse y comenzar su trabajo. Las luces se encendieron en el laboratorio, pero las sombras seguían cubriendo los rostros de los presentes. Finalmente, tras un par de minutos, el mismo Nukenin se sentó en el frío suelo mientras Yakushi desplegaba un largo lienzo con una gavilla de símbolos de Fuinjutsu. Al final todo lo que quedaba era la última pieza. Toma, Lee le entregó el frasco lleno hasta arriba de sangre. Gracias, sonrió Kabuto agradecido, luego dobló los sellos con una mano y derramó el líquido escarlata sobre el papel. Lo que ocurrió a continuación podría haberse considerado imposible para otros, pero este universo permitió que ocurriera algo más que eso. Los caracteres se arrastraron en líneas desde el pergamino hasta Noukenin, y entonces un agujero negro de tinta pareció expandirse sobre él. El alma del mundo puro regresó de nuevo a esta dimensión, y el cuerpo del renegado de la cascada fue sometido a una vorágine de polvo cercano, hojas y otros pequeños escombros del laboratorio, formando casi instantáneamente una figura completamente nueva. Naturalmente, resucitado por la técnica prohibida. Pelo negro recogido en una coleta corta, rayas faciales que van desde los ojos hasta las mejillas, una capa de Akatsuki y un Sharingan Mangekyo activado con una esclerótica gris en lugar de la blanca habitual. Este último es un signo legítimo de un renacimiento a través de Edo Tensei. También incluye todo tipo de grietas por todo el cuerpo, dispuestas a un ritmo completamente aleatorio. No es un adorno para el resucitado, pero es poco probable que a este último le moleste algo así cuando ya está muerto. Te dije que definitivamente había algo mal en tu cabeza. Kabuto dio un paso atrás al reconocer al resucitado Itachi como Uchiha. Quizás uno de los shinobi más impredecibles de su época. Siguió siendo un espía de Konoha hasta el final, siendo Akatsuki, pero ni siquiera el enmascarado pudo controlarlo por completo. Y en general, el hermano mayor Sasuke merecía más respeto por sí mismo, a pesar de todas sus terribles acciones y su lamentable estado hacia el final de su vida. Y este personaje, al parecer, volverá a las filas a instancias de Rock. Esta cara me trae ciertos recuerdos. La serpiente se lamió los labios con su larga lengua y sus ojos venenosos se iluminaron con intención asesina. Después de todo, Itachi es para él un primer intento fallido de lograr su objetivo. Manténlo firmemente bajo control, dijo Lee con voz seria, tratando por todos los medios de contener una sonrisa mientras Kabuto sellaba al mismo tiempo a Uchiha resucitado en un ataúd especial. Lo curioso fue que al final todos tuvieron reacciones demasiado diferentes. Yakushi ansiaba librarse de su arrogancia, que le hacía rehuir a todo enemigo potencialmente poderoso. Orochimaru, por su parte, odiaba la personalidad de Itachi, así que contuvo su ira y su sonrisa. Y Rock, para quien esta persona con el Mangekyo Sharingan sería casi la única oportunidad de obtener la victoria necesaria sobre el enemigo. Uf, exhaló aliviado el antiguo subordinado de uno de los tres Sannin cuando el shinobi renacido, sin haber despertado su identidad, desapareció en un ataúd del laboratorio. Pensé que serías más valiente con tus poderes. El tono impasible de Orochimaru apuñaló sus oídos con cierto desprecio durante un segundo. Inmediatamente se creó un ambiente tenso en la sala. Kabuto se volvió hacia la serpiente blanca y se dirigió a él con una mirada sin pestañear, llena de amenaza. A diferencia de ti, entiendo el valor de mi propia vida. ¿Morir una vez más, no temes que se repita accidentalmente? No. Después de todo, ¿tendré más experiencia trasplantando doujutsu? No. Una risita escapó de los labios de Orochimaru. El hombre insinuó que Rock no le dejaría morir mientras le necesitara. Como ahora, por ejemplo. Dejad de discutir entre vosotras, novias celosas, intervino por fin Lee, dando un paso al frente y fijándose en el sofá que había junto a la IV de pie. Los clones sombríos del chico acababan de colocarse en las esquinas de la habitación. ¿Qué? La risa grave y siniestra de la serpiente indicaba lo excitado que estaba por la inminente operación. Seré un espectador entonces. Levantando la mano, Yakushi dio un paso atrás y apoyó la espalda contra la pared de piedra. En ese momento,
El joven Jonin Lista se tumbó en la camilla médica y le entregó el frasco de Rinnegan a Orochimaru. Este se puso rígido involuntariamente ante tal confianza del muchacho, contemplando también unos ojos violetas tan inusuales que flotaban en el líquido. Y sin embargo es tan fácil darme tal valor en mis manos. Los ojos de la serpiente brillaban bajo las lámparas. En cierto modo, Rock había empezado a confiar en él. Sí, había clones sombra cerca, pero tendrían tiempo de hacer algo si Orochimaru destruía abruptamente el doujutsu de Paine. En cualquier caso, ahora la serpiente blanca quería aprovechar al máximo sus habilidades. Así que uno del trío de Sannin inmediatamente puso a Lee en genjutsu, causando que se desmayara y desconectara de este mundo. La ilusión funcionó al 100%, ya que el propio chico le había permitido hacer el truco. De lo contrario, nada habría funcionado con su poder y un sistema trivial. Cambiar sus propios ojos por los de otra persona sigue siendo siempre un riesgo eterno. En aras del poder, está dispuesto a llegar muy lejos, murmuró Orochimaru para sí mismo. Por eso no quiero ni intentar romper nuestra alianza, jeje. Eso sería mala suerte para cualquiera, se rió Kabuto. Ya veo. Orochimaru se sumergió en su trabajo a la velocidad del rayo, desprendiéndose de todo lo que ocurría a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en Roku y nada más. El resto no merecía la atención de Sannin. El bisturí estaba instantáneamente en las manos del hombre. Los párpados eran una de las partes más vulnerables del cuerpo. Ni siquiera un hombre entrenado puede hacerlos defendibles por sus propios medios, por mucho que se esfuerce. Sin embargo, para sorpresa de Orochimaru y Yakushi, el instrumento médico simplemente se rompió en pedazos. Dámelo. Kabuto se apartó de la pared para infundir chakra natural al bisturí posterior. Por eso me empeñé tanto en el modo sabio. Sannin suspiró abatido, y solo entonces procedió a realizar la operación. Bueno, es hora de que Lee sea aún más fuerte que antes. Sin embargo, mientras el susodicho se ocupaba de sus asuntos, el quinto Hokage, junto con Maito Gai y Yamato, cruzaban las fronteras del país del fuego y el país de la cascada. Antes de eso, sin embargo, tuvieron que convencer a Tsunade Senju de que no fuera a la casa de juego local. Si gastaras todo el presupuesto de Konoha, nuestra aldea llegaría a su fin. El dueño del elemental de madera quería salvar responsablemente el tesoro de su patria. Estás siendo demasiado confiado si crees que no tengo medida para esto, declaró la nieta del primer Hokage, señalando con el dedo a Yamato. Perdóname. El hombre asintió, a lo que Gaius rió con ganas y le dio una palmada en el hombro a Yamato con una sonrisa tranquilizadora. Bien hecho. A veces es útil instruir a nuestro Hokage, Sama en el camino correcto. Tsunade, Sama, por favor, no malgastes nuestro dinero, porque entonces tendremos que pasar la noche en los bosques del país de las cascadas. Hacia el final de sus palabras, el amante del mono verde se dirigía específicamente a la mujer. Y el último argumento realmente golpeó la mente dubitativa de Senju. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Quién querría dormir en el suelo desnudo en vez de en una cama mullida? Menos mal que al menos el primer pueblo del país de las cataratas no estaba tan lejos como Tsunade pensaba. Fue un alivio. Y no había ningún lugar a donde ir sin detenerse, ya que el sol había desaparecido bajo el horizonte y la noche oscura se acercaba con bastante rapidez. Pero por ahora solo había árboles y campos alrededor, lo que era legítimamente frustrante y deprimente. Hasta el momento en que los sentidos y la intuición shinobi se agudizaron repentinamente por el trío. Hokage, Sama, gritó Yamato presa del pánico, liberando inmediatamente al elemental de madera. Había ocurrido lo verdaderamente inesperado. ¿O no? En cualquier caso, donde estaba Tsunade se formó un vórtice espacial que empezó a consumir literalmente a la mujer justo delante de sus asistentes. Naturalmente, Yamato tuvo que darlo todo. De su cuerpo surgieron rayos sólidos, que se expandieron, pero siguieron siendo arrastrados hacia el vórtice desconocido. No había manera de conseguir un agarre normal en el Hokage. Sin embargo, el mismo Maito Gai no. Abriendo la primera puerta y empleando toda la fuerza de sus músculos, se lanzó rápidamente hacia adelante, asestando sus golpes culminantes al arbusto, donde el hombre había visto el color de la máscara naranja de su enemigo Akatsuki un poco antes, debido a la luz de la luna que se desplegaba. Y funcionó. Obito tuvo que volverse invulnerable y cancelar el vórtice espacial de Tsunade Senju. De esa forma, los golpes de Gai no le hicieron daño, pero tampoco la captura del quinto Hokage por parte de Luchia. Un completo fracaso, lo que significa una cosa, simplemente tienes que retirarte. Sin embargo, esta vez no.
Antes de que Maito Gai pudiera reaccionar y revelar al menos la tercera puerta, Obito hizo destellar su Mangekyo Sharingan y formó la forma esquelética de Susanoo. Una mano enorme y enérgica golpeó rápidamente contra el suelo al hombre de las cejas pobladas. «Idiota», dijo el mentiroso Madara en voz baja, disfrutando del sonido del crujir de huesos. Hasta que se oyeron las siguientes palabras. La quinta puerta. La puerta de lo último. Capítulo 227, parte de su plan. Un enorme brazo óseo de chakra oscuro impregnado de odio se hizo añicos bajo la embestida del poder de Maito Gai. El hombre abrió al instante la puerta de lo último e ignoró firmemente sus heridas anteriores. En su lugar, clavó su amenazadora mirada en el Mangekyo Sharingan de su enemigo, que vestía la armadura acanalada de Susanoo. Ahora veo claramente de quién lo aprendió todo aquel muchacho. Dijo Obito despectivamente, mientras tanto infligía un simple genjutsu a Yamato que se había levantado para defender al quinto Hokage. Así que la mirada del elementalista de la madera se desenfocó de inmediato. No sé a quién te refieres, pero hoy voy a sacarte el mal a golpes en nombre de nuestra juventud de primavera, declaró Gaius en tono confiado, y luego desapareció de su asiento. Su velocidad le permitía recorrer una docena de metros en un instante, lo que el hombre aprovechó cuando estaba a punto de aplastar con sus puños a un miembro de la organización Akatsuki. Con su primer movimiento, el Jonin de élite de Konoha apuntó a la caja torácica de Susanoo, pero de alguna manera no encontró la resistencia esperada. Atravesó literalmente al humanoide de chakra oscuro, pero nunca pudo golpear a su oponente con el puño, ya que Obito se hizo inmaterial en ese momento. El genjutsu Yamato, por otro lado, comenzó a actuar. Sus raíces se movieron hacia la cercana Tsunade. Y ocurrió lo peor. Estaba atrapada en una densa red de órganos vegetativos subterráneos, que empezaron a apretar sus extremidades. Sin embargo, la quinta Hokage pudo liberarse de estas trampas con un ligero golpe en la zona del hombro, lo que le permitió escapar del genjutsu con facilidad. Aún así, no puedes subestimar a uno de los tres Sannin. El hombre palideció y cayó de rodillas con la respiración agitada. El reconocimiento brilló en su mirada, pero antes de que pudiera levantarse y disculparse ante Tsunade por su indiscreción, la voz desdeñosa de la actual líder de Akatsuki llegó hasta ellos. Eres un vago. Comparado con Hashirama, tus habilidades elementales de madera no son nada. Será mejor que te mueras y no vuelvas a pasar vergüenza. El Mangekyo Sharingan escarlata, con su correspondiente patrón, iba dirigido específicamente a Yamato. Una aura sanguinaria se extendió por el claro. «Cállate», gritó Maito Gai, levantándose del suelo y cogiendo la espalda de Susanoo como un rayo. Por desgracia, por mucho que lo intentara, el Jonin de élite era incapaz de infligir daño alguno a su oponente, que siempre y exactamente a tiempo se hacía invulnerable. Desde fuera parecía como si una abeja intentara picar al caballero acorazado. Tus palabras sobre mi abuelo, como si lo conocieras personalmente, así como esos ojos especiales y esa poderosa habilidad desconocida. Tsunade continuó con inquietud y tensión, apretando los puños y sin apartar sus ojos marrones del terriblemente peligroso personaje. ¿Realmente eres tú, Uchiha Madara? ¿Realmente importa? La voz grave de Obito contenía una evidente mueca de desprecio. El miedo acechante del hombre, como de costumbre, trajo satisfacción a su corazón. No, porque no me importa quién eres. Todo lo que sé es que eres mi enemigo, exclamó Maito Gai en respuesta en lugar del quinto Hokage, tomándose un momento de pausa tras una serie de innumerables golpes. Debido a su galopada por el campo, el hombre dejó muchos cráteres en los pies y grietas. Sólido fracaso, pero el aura alrededor del Jonin de élite seguía ardiendo. La energía no dejaba de fluir del Tenketsu. Además, un firme espíritu de determinación nunca abandonó al maestro de Taijutsu. Sus ojos sin pupila mostraban cierta seriedad. Sin embargo, por muy testarudo que fuera, siempre se podía. Atrás, eso es todo. Sí, Gai cruzó rápidamente la distancia que los separaba y corrió hacia Tsunade y Yamato, luego los agarró por los brazos y huyó. Los shinobi no son en absoluto vergonzosos, especialmente cuando la situación lo requiere en forma de protección del quinto Hokage. Excepto que Obito no podría haber predicho tal resultado. Su Mangekyo Sharingan brilló con sed de sangre. Una poderosa fuerza de succión se manifestó en el camino del Jonin de élite del mono verde, restringiendo de forma natural los movimientos de su cuerpo en el espacio deformado e impidiendo que su oponente alcanzara a sus aliados. Para empeorar las cosas, la figura de Gai se distorsionó de forma natural. «Tsunade, Sama, vete», gritó el hombre con voz ronca, después de reventarse los ligamentos con un estruendo atronador. La sexta puerta. La puerta de la iluminación.
Una energía desenfrenada brotó del Tenketsu del hombre. El aura que rodeaba la figura de Gai se hizo mucho más densa. La fuerza de succión ya no ejercía presión sobre él, mientras que la técnica de Hachimon lidiaba con ella incluso con más seguridad que el enemigo. Después de todo, ese era el precio a pagar por un taijutsu perfecto. Gai, te ayudaré. Yamato no pudo evitar exclamar esto, siguiendo con una serie de sellos de mano y formando vigas de madera de su cuerpo que se cernían sobre su sano Obito en una posición amenazadora. Como demostraba la práctica, este Uchiha dejaba de ser vulnerable en cuanto empezaba a usar vórtices espaciales sobre alguien. Por lo tanto, Yamato esperaba que sus acciones hicieran que el enemigo dejara de contener a Maito Gai. Sin embargo, en su lugar Obito solo intensificó su agarre. El huesudo Susano empezó a cubrirse de músculo, y luego de una densa armadura de chakra, una larga katana se formó en su mano, que inmediatamente cortó los rayos de Yamato en el camino. El terreno y lo que tenía delante, incluidos los shinobi de Konoha, también se vieron afectados. Los árboles cercanos no pudieron resistir tan despiadado filo, y la energía de la hoja los sepultó todo, dejando después en la zona solo tierra quemada, como si hubiera sido recorrida por una completa y agónica agonía. Este es el verdadero poder del Mangaekyo Sharingan del clan Uchiha. Solemnemente y con arrogancia, el enmascarado declaró, sintiéndose esta vez aún más seguro. El polvo que se levantó, sin embargo, fue ignorado por la mirada ardiente de Obito. Podía ver las imágenes y las sombras de sus oponentes. Yamato de alguna manera había hecho una defensa de la esfera de madera, para que el Itsunade pudieran sobrevivir. Pero así las cosas, Maito Gai fue el peor parado, incapaz de evitar el ataque debido a la distorsión del espacio de Kamui. El denso chakra que se desgarraba alrededor del cuerpo del hombre se debilitó visiblemente y se desvaneció. El chaleco del shinobi desapareció y solo quedaron harapos. El mono verde que le rodeaba el pecho estaba en la misma situación. Pero quizá lo más impresionante era la profunda herida, de la que emanaba un charco de sangre escarlata. No es todo. No es mi límite todavía, susurró el Jonin de élite de la hoja. Su figura temblaba y sus piernas amenazaban con fallar al peso de su cuerpo en cualquier momento. Pero despedirse por una buena causa fue pan comido para él. Sin embargo, por eso Gallo siguió inmóvil como si lo hubieran clavado allí. Y a pesar de su terrible herida, el hombre se preparaba para abrir la última puerta y ganar algo de tiempo para sus aliados. Para mi sorpresa, tienes una carne bastante robusta, aunque no te hayas defendido, lo elogió Obito con su tono impasible. Sin embargo, antes de que Gallus abriera la puerta milagrosa, el Uchiha se quitó de repente la máscara, permitiéndole ver su rostro con su mitad desfigurada. Sin embargo, debido a su Mangaekyo similar, el Sharingan finalmente se reveló con toda su fuerza. Pero el shock que siguió fue demasiado para Gai. Naturalmente, esto era algo que en principio no podía esperar. ¿Obito? El hombre reconoció a la persona que tenía delante, haciendo que en su mente resurgieran los recuerdos de un chico ruidoso que creía en el sueño de convertirse en Hokage y que además competía con Kakashi en el mismo equipo que él. Kamui decidió terminar el Uchiha, utilizando su habilidad al máximo e invirtiendo la mitad de su chakra disponible. Y eso fue suficiente para que la sangre brotara de sus ojos en un camino por la excesiva presión sobre el Sharingan. Ni siquiera las células de Hashirama pudieron soportarlo, haciendo que Obito se quedara seriamente ciego por un momento. Sin embargo, el vórtice espacial resultó impresionante, y también muy rápido en cuanto a expandirse desde un pequeño punto hasta un área entera de varios metros. Gai solo tuvo tiempo de dar un paso adelante y prepararse para abrir la séptima puerta antes de verse completamente envuelto por la característica distorsión desigual de Kamui. Desgraciadamente, el Uchiha actuó de forma poco convencional, revelando su identidad a un viejo conocido, con lo que descubrió una maniobrabilidad adicional para sí mismo. Maito Gai fue incapaz de lidiar a tiempo con la información entrante. Sin embargo, Kakashi en su lugar ni siquiera habría resistido la noticia de que Obito estaba de hecho vivo y ahora vestido como un enemigo de Konoha. Escapó, dijo el engañoso Madara en tono seco al vacío. Sin embargo, una risa ronca salió de sus labios de todos modos. Jugar con los sentimientos de los demás era muy fácil. Para ahuyentar a Rock Lee y quitarle el Rinnegan, solo necesito a uno de sus sensei. Esa era la conclusión a la que había llegado Obito. Susanoo blandió su espada una vez más, cortando el orbe de madera bajo el cual el quinto Hokage y Yamato se habían defendido de su ataque, y creando un enorme surco. Y ahora no había nadie. Se retiraron a la clandestinidad y, en cierto sentido, abandonaron a un aliado moribundo.
El antiguo pupilo de Orochimaru decidió que la vida de Tsunade sería más importante en esta situación. La decisión correcta, como pensaba la única persona aquí presente. Bueno, en cualquier caso, no era tanto el quinto Hokage lo que Obito necesitaba. Solo una oportunidad para apuñalar a Roku por la espalda, pero capturar a su sensei parece una idea mucho más tentadora, y sobre todo personal. Sobre todo porque ¿qué aprendiz traicionaría a su maestro? Ah, sí, un aprendiz como yo. Pero él no haría algo así de todos modos, ¿verdad? Una sonrisa torcida, o tal vez una mueca, se dibujó en el rostro del hombre con cicatrices. Después, Susano, guiado por su dueño, comenzó como a descomponerse rápidamente y a desintegrarse en átomos, despojándose primero de su armadura, luego de sus enérgicos músculos y deteniéndose en sus huesos. Obito desactivó su técnica Mangaekyo Sharingan más potente y caminó tranquilamente hacia la ubicación original de Zetsu. La primera parte de su plan parecía estar completa. Capítulo 228, el Rinnegan trasplantado. El cuerpo pedía agua. Tenía la boca tremendamente seca y los párpados no querían abrirse, como si el peso del mundo los oprimiera. Lo peor de todo es que me dolían los ojos de dentro a fuera, así que había algo antinatural en ello. Era como si realmente no debiera ser así. Sin embargo, Rock no tardó en darse cuenta de la situación. Los últimos recuerdos de Orochimaru y Kabuto volvieron a la memoria. Ejem. Sin embargo, en lugar de palabras, una tos ronca escapó de su garganta. Al intentar levantarse de su asiento, le sintió a continuación que la palma de la mano de alguien le empujaba suavemente el pecho, impidiéndole así adoptar una posición sentada. Espera, descansa un poco. Solo han pasado 3 horas y ya estás consciente. Tu capacidad de supervivencia es inimaginable, dijo una voz siseante a mi lado. Era obvio a quién pertenecía, al menos para el propio The Rock. Naturalmente, es un usuario de la técnica prohibida de las 8 puertas. Esos ninjas tienen mucha energía física, no. Puedo sentirlo perfectamente con los sensores del modo sabio, dijo el otro hombre en su propio tono discreto. El propio Yakushi, por supuesto. Ha llegado la hora, dijeron los clones Lee en sincronía, plegaron sus sellos y se dispersaron en el humo. No solo eso, sino que hurgaron sin piedad en el cansado cerebro del muchacho con porciones de nuevos recuerdos. Una asombrosa burla de sus propios dobles. Pero ahora al menos el joven Jonen Lista era consciente de cómo se había llevado a cabo la operación de trasplante del Rinnegan. En general, como era de esperar, al final fue un éxito. Sin embargo, incluso esto tenía sus trampas. Por ejemplo, para dominar el legendario Dojutsu del sabio de los 6 senderos, uno debe poseer una vitalidad y un chakra poderosos, es más, realmente saturados. Sin las condiciones mencionadas, aplicar las técnicas Rinnegan simplemente no es posible. No lo suficientemente fuerte. Afortunadamente, Rock también había pensado en eso. O mejor dicho, está preparado para ello. No en vano purgó las filas de Akatsuki e hizo que la sangre de Senju se espesara. Su núcleo de chakra era ahora bastante capaz de soportar el Rinnegan, al igual que sus nervios oculares. Cualquier nervio, ligamento, músculo. Y como todo el cuerpo en particular. De Genin a Jonin de élite, Lee había entrenado prácticamente todo su cuerpo a lo largo de los años, asumiendo un control absoluto sobre él. Estoy bien, dijo Rock en tono serio, y luego utilizó los codos para adoptar una postura más cómoda. Y en ese momento el chico abrió los ojos, que habían cambiado considerablemente. Aunque, de hecho, ahora no eran suyas en absoluto. Son ojos completamente ajenos. El Rinnegan trasplantado de Madara Uchiha atravesó el espacio frente a él. Un icono oscuro en un mar de anillos morados se ensanchó. Al perder el control de su nuevo poder durante un segundo, las mesas más cercanas del laboratorio se volcaron y se elevaron en el aire, desplomándose contra la pared opuesta con un claro estruendo. Asombroso. Una mirada de genuina admiración destelló en la voz de Orochimaru. ¿Este es el infame control de la gravedad? No. Preguntó Kabuto, arqueando una ceja expresivamente, volviéndose hacia Lee. Ninguno de los dos se molestó siquiera en refunfuñar por el caos que reinaba en la habitación. Una reacción absolutamente tranquila ante todo lo que estaba ocurriendo. Solo destacaba una cosa. Tanto Yakushi como uno de los 3 Sannin. Ambos bullían irreflexivamente de curiosidad. Sí, esa es una de las técnicas Rinnegan. Cuenta la leyenda que los ojos del sabio de los 6 caminos eran capaces de hacer lo imposible. Me llevaría algún tiempo familiarizarme con toda la gama y variedad de este dojutsu. Rock habló pensativo, experimentando aún una ligera debilidad en el aspecto de su visión. El cuadro a veces se volvía jabonoso,
Por el contrario, dejaba ver un ligero polvo en el suelo. Tales cosas eran obviamente extrañas, pero el chico creía que tarde o temprano su control sobre el Rinnegan aumentaría y todas las asperezas acabarían por desaparecer. Lo principal era tener un poco de práctica con este doujutsu. Pero el principal problema es que la historia de este mundo nunca se detendrá por su causa. Así, Rock se permitió otra petición, que es exactamente lo que Kabuto abordó. ¿Podrías reunir a un grupo de Nukenins y otros criminales específicamente para mí? Semejante giro de tuerca, unido a la mirada desgarradora del Rinnegan, hizo que incluso un shinobi curtido como Yakushi se estremeciera en el acto. Bien, asintió el portador del modo sabio con una pequeña sonrisa. Comprendió perfectamente el sentido de la petición del muchacho. Además, su alianza estaba en marcha. Seguramente Kabuto no se negaría a tal cosa. No ahora que Rock se había hecho aún más fuerte. ¿Qué? Si mis otros escondites no han sido tocados, hay mucha chusma ahí. La risa tranquila pero bastante intimidante de Orochimaru llegó a oídos de Lee y Yakushi. Ambos miraron a la serpiente blanca, pero no dijeron nada. Está en su propia longitud de onda y está bien. Aún más loco. Sin embargo, su ayuda sería muy útil más adelante. Kabuto también lo entendía, aunque su relación no era muy cálida por el momento. Al final, esto era comprensible. Los personajes son congruentes y se respetan sus motivos. Después de todo, no se ha descartado la posibilidad de apuñalar por la espalda. Absoluta oscuridad poco atractiva, en cuyo centro se encendía la tenue luz de una cerilla. Una caja cuadrada de espacio libre bajo tierra, obra de un tal Jonin de Konoha. Así fue como Yamato decidió proteger al quinto Hokage del peligro de los Akatsuki. Eso es, ¿qué demonios fue todo eso? Exclamó indignada la mujer. Apretó los dientes hasta rechinarlos. El hombre tuvo que suspirar. Su corazón también sangraba por el hecho de que no tenía escapatoria. Maito Gai se había sacrificado por ellos. ¿Qué debemos hacer ahora? Se preguntó finalmente Yamato. Del pergamino sacó velas, las encendió y las colocó en las esquinas para no desaparecer del todo en la oscuridad. Esperando aparentemente. Tsunade golpeó la pared con el puño, provocando un terrible escalofrío. Parecía que un poco más y el techo de tierra se derrumbaría sobre sus cabezas, haciendo que su acompañante se sobresaltara un poco e intentara calmar a uno de los tres Sannin. Hokage, Sama. Nosotros. No teníamos una opción adecuada. Aún así de alguna manera se lo dijo a Yamato. No quería excusas tontas. Personalmente, no tenía ni la fuerza ni la capacidad. Era el único atrapado por el genjutsu del enemigo, así que algo así pesaba sobre el hombre. Un sentimiento de vergüenza empañó un estado de ánimo ya de por sí feo con motivo de la pérdida de un camarada. Sin embargo, tal y como había dicho su oponente, el elemental de madera de su arsenal nunca podría compararse con el original divino de la persona de Hashirama Senju. Debemos seguir pensando en cómo vengarnos de ellos en el futuro. Pero primero tenemos que llegar a la aldea de la cascada. Debemos informar a los otros Kages que Uchiha Madara está vivo. Se trata de una amenaza muy grave. Afortunadamente, Tsunade se recompuso después de todo. A pesar de la pérdida de Maito Gai, como Hokage no debe perder su espíritu de lucha. Ya veo, asintió Yamato, apretando los puños con impotencia, pero también con la esperanza de terminar la misión. Tanto más cuanto que el plan de Tsunade se ajustaba a una solución adecuada, según pensaba el propio hombre. Lo principal era darse prisa, no fuera que los Akatsuki los alcanzaran por segunda vez, y suprimir su presencia en la medida de lo posible. Después de media hora, Yamato suspiró con nostalgia y empezó a doblar los sellos de las manos. Al principio, él y el Hokage se habían escondido bajo tierra a una profundidad de varias decenas de metros, casi 50. Ahora merecía la pena recorrer de nuevo esa distancia, ignorando el coste de chakra. Afortunadamente, estaba al alcance de Jonin. Bueno, al menos eso. Sarcásticamente pasó por su mente. Sin levantar la vista, Yamato creó una plataforma adicional bajo sus pies que empezó a elevarles a él y al quinto Hokage. El techo también estaba bajo el control del hombre, formando una enorme grieta en la superficie que se formaba lentamente en la parte superior y revelaba una vista del cielo nocturno sin nubes tachonado de estrellas brillantes. En el mismo segundo Yamato y Tsunade estaban escondidos en las ramas de los árboles, cambiando instantáneamente a una carrera de alta velocidad. El enemigo podía atacar en cualquier momento, por eso estaban tan preocupados. El enmascarado llamado Uchiha Madara había sido una amenaza antes. Su técnica única le hacía invulnerable y le permitía teletransportarse a cualquier parte. Hoy, sin embargo, la situación ha cambiado.
Mientras que en el pasado sus enemigos solo podían retroceder e ignorar los ataques con facilidad, ahora una habilidad desconocida en forma de ser de energía con un arma de acero frío ha destrozado franjas enteras de tierra a su paso, dejando tras de sí tierras desnudas. Probablemente por eso robó el Sharingan de Kakashi. Tsunade llegó a cierta conclusión. No le costó nada elaborar una ecuación tan sencilla. Sin embargo, surgieron preguntas adicionales, en la línea de ¿por qué Uchiha Madara se molestaría en hacer algo así y arriesgarse a través de un ataque directo a los shinobi de la aldea de la hoja? ¿Y dónde se había metido exactamente su Sharingan para tener que coger el de otra persona? Es pura mística, además. ¿Por qué el legendario shinobi del pasado acabó vivo si ni siquiera su abuelo, Hashirama Senju, escapó de la muerte invencible? Todos los enigmas, pensó Tsunade, mientras el viento nocturno ansiaba dejar cortes en su hermoso rostro. Y ante tal cantidad de problemas, la mujer comenzó a reflexionar involuntariamente sobre Rock, un joven demasiado fuerte para su edad. Si era su acompañante, ¿cómo se comportaría Madara Uchiha esta vez? Al fin y al cabo, había retrocedido una y otra vez por culpa de Rock. Aún así, Tsunade sabía que no podía esperar a Lee para siempre. Fue una pena que Maito Gai no pudiera sobrevivir. Sí, para el quinto Hokage y Yamato, el Jonin de élite del mono verde ya figura como muerto. Un resultado lógico. Así es el despiadado camino del shinobi. Pero en realidad, en la dimensión de Kamui, Maito Gai estaba tomando aire. Capítulo 229, las 6 formas de Rock. Era la hora de un amanecer propicio. El sol había salido de detrás del horizonte, ansioso por asegurarse el lugar que le correspondía. Taki, el momento perfecto para retomar sus últimas sesiones de entrenamiento. Al menos, no para nadie más, sino para The Rock. En ese momento, Lee intentaba comunicarse con el Rinnegan en el patio de su casa después de la operación. Más concretamente, había estado probando alternativamente varias técnicas del dojutsu del verdaderamente legendario sabio de los 6 senderos. Sin embargo, estos ojos eran mucho más que eso. Por ejemplo, después de no haber practicado ninjutsu elemental en toda su vida, Rock sentía ahora una conexión con los 5 elementos. Y a un nivel muy adecuado, además. Levantándose del suelo, el muchacho plegó unos sellos de mano y exhaló una alta columna de llamas que oscureció toda la vista. Un torrente de agua salió disparado de su boca, creando también vapor caliente en las inmediaciones. Sin embargo, el viento elemental a las órdenes del joven Jonin se deshizo de ellos. Las paredes de piedra también se elevaron y la electricidad recorrió el cuerpo de Roca con un sonido crepitante. Esa gloriosa sensación de poder sobre los elementos era, con razón, embriagadora. Al fin y al cabo, algo se desarrolla con el tiempo, con la práctica dura, pero no con un Rinnegan en el arsenal. Un arma terrible, roto en todos los sentidos. No obstante, Lee seguía satisfecho con su decisión. Aún más, debido al espesamiento de la sangre del Senju, también sintió que podía controlar el elemento madera. Y eso fue sin las células del primer Hokage. Y el cuerpo. También se podría trabajar con. En la cara del tipo se dibujó una sonrisa. Entonces levantó la mano y ésta empezó a transformarse, adoptando un caparazón metálico. En lugar de una mano normal, fue reemplazada por un cañón, que estaba cargado con chakra. La carga estaba a punto de disparar plasma nuclear. Y sin embargo, Rock había podido permitirse todo tipo de cosas antes, pero ahora, literalmente, cada rincón de su carne se había convertido en un instrumento de perdición en toda regla. Tal es la esencia del camino Asura. Un enorme potencial de desarrollo que atraía a Lee. Mucho depende de la cantidad de energía aplicada, así que por suerte el sello del poder de los 1000 también viene bien aquí. Ja, ja, ja. La sonrisa de Rock se convirtió en una mueca de emoción al darse cuenta de la conveniencia revelada. Ahora se encontraba en medio de un campo gravitatorio que empezaba a apartar el polvo cercano, las piedras y las hojas de los árboles. Se levantó un fuerte viento. De hecho, había un pequeño huracán en el patio. Una vez más recordó a Lee que debía tener cuidado de controlar sus propios poderes para no dañar a sus seres queridos y aliados. Pero el Rinnegan seguía siendo excesivamente asombroso. Rock continuó admirando este dojutsu. Lástima que no pudiera apagarlo, para que no faltaran los ojos con los anillos morados. Obviamente, cualquiera que se lo encontrara se preguntaría innecesariamente qué era y de dónde venía. Por eso es imperativo acabar con las cosas y hacer las paces por sí mismo. Especialmente y Rinnegan ni siquiera la suya.
Pero primero tenemos que esperar el primer ataque de Obito. Y no necesitas presentarte como un genio para darte cuenta de que Uchiha querrá quitarme mi supuesta cosa. Es natural que haga todo lo posible por conseguir algo así. Tsunade está fuera de Konoha. Seguro que no encuentra el mejor momento para tomarla como rehén. Sacudiendo la cabeza, Lee suspiró pesadamente. Lo único que quería de las cavilaciones anteriores era irse a dormir cansado en brazos de sus queridas niñas, y no esto. Y de todos modos, cuando se había convertido en un estratega del nivel de Shikamaru y su padre. En cualquier caso, la vida y sus enemigos se ven obligados a intentar anticipar sus acciones. Rock, en cambio, ha hecho cosas así basándose en la lógica de los personajes, ya que conoce bien su naturaleza por el canon que ha visto. Por esta razón se ocuparía de Obito primero, y de Zetsu después. El primero tenía poderes impresionantes y el segundo era excelente manipulando a la gente. Sin embargo, sería natural centrarse en Uchiha de esta manera. Por cierto, hace tiempo que quiero tener un summon personal. Sonrió Lee, después de pasar a la técnica Rinnegan derecha. Golpeando una vez el suelo de tan amplia zona, Roca hizo que todo su patio se estremeciera ante la aparición de la figura de un enorme pájaro. La criatura con dojutsu en los ojos poseía 4 alas y patas. Por otro lado, un pico grande y desproporcionado, con un extremo afilado, mostraba el poder principal de este invocador. Ideal para ataques desde el cielo, es decir, la posterior zambullida contra los enemigos. Intentemos volar sobre Konoha. Con actitud benévola, el muchacho saltó sobre el lomo del pájaro y le agarró las plumas con fuerza. La bestia invocada gritó suavemente y se elevó en el aire en un instante. El polvo volvió a levantarse y algunos arbustos cayeron al suelo, incapaces de resistir el despiadado ataque. El pájaro parecía una sombra pasajera, nada más. Así de rápido fue. A pesar de su tamaño, el ave desapareció entre las nubes sin mayores problemas. Y lo que es más importante, Rock podía ver a través de sus ojos. Estaban literalmente conectados por un Rinnegan. Una sensación extraña a la que costaría acostumbrarse. Sin embargo, volar siempre hacía las delicias del joven Jonin. Le permitió liberarse de todas las preocupaciones y disfrutar de la agradable brisa. Para ser sincero, a Lee ni siquiera le importaba quedarse dormido en esa postura. Sin embargo, el entrenamiento le estaba esperando. Antes de que Obito quisiera presentarse ante él, debería tomar el control total del Rinnegan y dominar el elemento de la madera. Dada la posible brevedad del plazo, tal cosa sonaba extremadamente dudosa. Pero Rock creía en sí mismo. Llevaba el camino del shinobi en la sangre, por muy rotunda que pareciera la afirmación. Y eso a veces era suficiente. Mientras tanto, Kabuto y Orochimaru avanzaban a toda velocidad hacia la zona más cercana a la aldea de piedra. A saber, una isla que servía de prisión a los sujetos de prueba de la serpiente blanca. Sin embargo, entre ellos se formó un silencio, el más tenso de todos. Como cuerdas en tensión que amenazaban con romperse en cualquier momento. Intentaban no pelearse cuando estaban juntos con Rock, pero no se comunicaban así. Por cierto, no deberías haber dejado salir a jugo en primer lugar. Siseó Orochimaru con voz venenosa, mirando también con fiereza a su compañero. Sirvió de distracción. Para ti también. Que hayas acabado perdiendo es enteramente culpa tuya, dijo Kabuto en tono irónico. Como mínimo, intenté enfrentarme a él. ¿Quién iba a decir que de repente haría uso de la ayuda de Itachi Uchiha? Sannin habló con indiferencia y luego se quedó completamente callado. Un grupo de algunos bandidos acechaba delante. La sed de sangre se podía sentir claramente. Acechaban entre los arbustos a distintos lados del camino principal que llevaba al país de la hierba, ya que era más fácil llegar a la piedra desde allí. Hordas de serpientes venenosas salían de debajo de sus ropas, sobre todo de las mangas de Orochimaru. Sin embargo, Yakushi levantó la mano, pronunciando lo siguiente. Mejor no matarlos, sino capturarlos para Rock. ¿Me tomas el pelo? Orochimaru resopló burlonamente, siguiendo con su pensamiento, comillas para que querría a gente corriente que no puede controlar su chakra. Confía en mí. Mi instinto me dice que incluso ese tipo de chusma será útil. ¿Qué? Vale. Esta vez te haré caso, rió suavemente Sannin con su risa habitual. El hombre detuvo su técnica con serpientes. Por lo tanto, Kabuto se deslizó hacia adelante en un santiamén. Con sus poderes no podía hacer nada para pasar desapercibido ante los simples bandidos. Antes de que pudieran chillar estaban bajo genjutsu e inconscientes. Ahora a sellar sus cuerpos. ¿En qué shinobi tan independiente te has convertido? Respondió Orochimaru con una amplia sonrisa. Sí, han pasado 3 años. Ya no soy tu mano derecha. Es hora de aceptarlo, exhaló Yakushi,
sacando los pergaminos. Entonces estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Los ojos de serpiente del hombre brillaron. Tiene sentido, murmuró Kabuto, pero luego se mordió la lengua por su metedura de pata delante de Orochimaru. Eso es, para no tener que obedecerte a ti y a tus órdenes, ¿qué? Bastardo, maldijo el chico en voz baja. Cuando terminaron con los cadáveres de los bandidos, ambos reanudaron su camino. No tenían nada más que decirse. Lo principal era no luchar y eso era todo. Aunque hubo un tema que hizo que Orochimaru iniciara una nueva conversación. Aún así, puedo sentir las células de jugo. Me los trasplanté para acostumbrarme a la energía natural, nada más, le dijo Kabuto. No entró en demasiados detalles, para estar seguro. Todavía tienes que tener cuidado delante de una serpiente. Ya veo, asintió Sannin. Pero no puedo evitar preguntarte algo ya. ¿Por qué ayudas a Roku? Yakushi no se contuvo. He dejado de lado todas las ideas preconcebidas. Además, me prometió un cuerpo perfecto. Orochimaru respondió vagamente, aunque su voz grave no detuvo su discurso, comillas y tú. Rock me dio la oportunidad de librarme de tu opresión, El chico soltó una risita. Sin embargo, su mirada permaneció seria. ¿Tan mal líder era? Preguntó a la serpiente blanca con un poco de sorna, como si no supiera la verdadera respuesta. Debería matarte, dijo Yakushi secamente. Este es el ambiente de los antiguos aliados. Aunque, y tal era difícil llamarlos. Uno estaba subordinado al otro. Kabuto sirvió como espía para Orochimaru, una especie de peón. Afortunadamente, la situación había cambiado por completo. Con sus poderes, todo le daba igual y se movía por la vida a su antojo. Y por eso tenía mucho que agradecer a Le. Esa fue la razón de la huida de un país a otro. Capítulo 230, la debilidad de Kamui. Justo encima de la aldea de la hoja, se formó un vórtice espacial en el aire. Aumentando de tamaño, se ajustó a la figura del enmascarado, de modo que pronto estaba literalmente mirando a todos desde arriba. Los habitantes de este asentamiento vivían pacífica y felizmente. Para Obito Konoha también era su patria, pero ahora no sentía nada positivo por ella. Solo desprecio y algo de ira. Sin embargo, hoy en día una especie de sentimentalismo está fuera de lugar. Por lo tanto, el Mangekyo Sharingan se iluminó en los ojos de Uchiha. Necesita recuperar el Rinnegan, porque sencillamente no hay otra forma de conseguir el Tsukuyomi infinito. Solo con esto último llegará la paz a esta historia maldita, en la que los shinobi libran guerras continuamente cada década y envían a los niños a morir patrióticamente por el bien de sus aldeas. Al diablo con todo. Obito estaba decidido a asegurarse de que los habitantes de todos los países obtuvieran por fin lo que se merecían. El Uchiha descendió suavemente desde el cielo hasta el centro de la concurrida calle. Sin embargo, su máscara ahora ya tenía un recorte bajo el segundo ojo. Y en el mismo instante la mirada del Mangekyo Sharingan barrió a su alrededor para contar a los presuntos oponentes. Al final había unos 20 shinobi de Konoha cerca. Rock Lee, ¿dónde diablos te escondes de mí? Preguntó Obito secamente, como si se dirigiera a un espacio vacío. El Junin y el Tokubetsu Jonin avanzaron sin demora. Algunos evacuaron a los residentes ordinarios a una zona segura, la otra oleada de ninjas de la aldea de la hoja en los tejados liberó un poderoso chorro de llamas por la boca, dirigido únicamente contra el enemigo de la organización Akatsuki. Informados de antemano, ya sabían que el ninjutsu de barrera era completamente inútil. Sin embargo, si lograban retrasar al enmascarado antes de que aparecieran las fuerzas principales, no sería en vano. Primero tú, dijo Obito con voz amenazadora, apareciendo junto a Genma Shiranui, un hombre de pelo castaño hasta los hombros y una bandana en la cabeza, que casi se traga a un palillo en la boca de la tensión. El kunai brilló en la mano de Uchiha con la intención de acuchillarle la garganta, pero de repente hubo una especie de resistencia frente a él. Era como un muro de hierro. «Ahí estás», dijo Obito con frialdad, observando impasible cómo el joven detenía su arma con una palma desnuda y ennegrecida. «Porque todo este circo». Rock enarcó una ceja, luego empujó deliberadamente a Genma y pateó a su oponente en la cara con un giro en U. «Para quitarte mi Rinnegan», respondió el hombre con indiferencia, sin molestarse siquiera en esquivar. «En cualquier caso, Kamui lo hace intangible. Lo siento, pero llegas tarde. Ya lo he trasplantado yo mismo». Se formó una sonrisa en el rostro de Le. Echando la cabeza hacia atrás y dejando que sus flequillos se levantaran, el chico reveló a su enemigo unos ojos púrpura, que hacían que la alegre sonrisa pareciera una mueca en el exterior. Rock dio entonces un paso adelante y alcanzó a Obito, que estaba irritado por la situación.
Trozos del tejado volaron en distintas direcciones como si fueran fragmentos de cristal. Sin embargo, la serie de golpes de puño fue ignorada por el portador del Mangekyo Sharingan debido a su invulnerabilidad. Además, esta es una imagen muy familiar de una pelea entre los dos. Pero esta vez, sorprendentemente, el diálogo continuó. Tengo a tu antiguo maestro como rehén, pronunció Uchiha, saltando desde el edificio y atravesando a Chunin, que corría hacia él. Este estuvo a punto de caerse por ello, pero lo peor de todo es que Obito lo empujó hacia la roca, consiguiendo además fijar un sello explosivo en el hombro del shinobi. Gai, sensei, me sorprende que no te haya dado una paliza, jajaja. Lee se rió y saltó por encima del sorprendido Chunin sin muchos problemas. Sin embargo, como buen tipo que es, aprovechó el control de su pelo, que se alargó a la velocidad del rayo, quitándole así el sello explosivo al que lo tenía. Qué acto tan altruista por su parte, aunque extremadamente estúpido, se mire por donde se mire. Uchiha declaró con indiferencia, dando un paso atrás en previsión del resultado previsto de la llamarada y la ruptura del sello, pero obteniendo en su lugar una demostración de una de las habilidades del Rinnegan. Interesante, Rock sonrió satisfecho, absorbiendo chakra a través del camino de preta del Fuinjutsu. El efecto del sello explosivo se anuló. Así, ambos decidieron detenerse por un tiempo. Los shinobi de Konoha se dispersaron, ya que no querían interferir en el deber del Jonin de élite de proteger la aldea. Sin embargo, incluso prestar apoyo era una obviedad cuando el enemigo huía de cualquier ataque frontal. Sin embargo, los curiosos permanecieron en su sitio, inmersos en la curiosidad por saber cómo se enfrentaría el anciano a su oponente en un mano a mano. Maito Gai está herido en este momento y se encuentra en mi dimensión personal. Si no me das mi Rinnegan, acabaré con él para siempre, chico. Y el Mangekyo Sharingan de Obito destelló una amenaza en evidencia. No me lo creo. ¿Te estás tirando un farol a propósito? No, murmuró Lee, sonando cada vez más como un niño demasiado confiado. Se oían murmullos en los alrededores. El shinobi se preocupó ante las palabras del hombre del Sharingan. Maito Gai era el que debía custodiar al quinto Hokage junto con Yamato en el camino hacia el país de las cascadas. ¿No significa eso que Tsunade Senju también podría haber sufrido al final? Pero es natural que lo contrario también sea cierto. Por ejemplo, que el discurso del enemigo enmascarado es mentira. De acuerdo. Ya he tenido suficiente palabrería. La voz de Obito se llenó de poder y oscuridad. Al encontrar su mirada con el Rinnegan de Lee, el hombre comprometió gran parte de su chakra y utilizó el Genjutsu, que se había intensificado muchas veces desde que obtuvo el Dojutsu completo. Y aunque solo fuera por un segundo, lo único que importaba era hacer el trabajo. Ese era el punto de vista de Uchiha y se encaminaba hacia la victoria. La roca se congeló en su sitio. Al darse cuenta de que había llegado la oportunidad, Obito aplicó Kamui sobre él con la máxima potencia, y la figura del joven cayó en un espacio distorsionado. Los shinobi de Konoha intentaron atacar en ese momento con Shuriken Kunai, pero el engañoso Madara cubrió su cuerpo con las costillas negras de Susanoo, y luego recreó enormes brazos huesudos a partir de energía para el ataque subsiguiente. ¡Mierda!, exclamó el ninja de la hoja. Todos empezaron a retroceder, esperando no morir. El miedo arañó la mente del Chunin, y así sus miembros temblaron. Shuriken y Kunai chocaron contra la armadura de Susanoo en un aluvión indiscriminado de hierro. Sin embargo, fue Obito quien se sintió mejor. Habiendo conseguido por fin superar al descarado muchacho que había sobreestimado sus habilidades, Uchiha se encendió de ansia de matar y de excitación. Hasta que vislumbró una sombra que se acercaba a una velocidad increíble. ¿Comillas qué? Era el único pensamiento en la confusa mente de Obito. Las costillas de Susanoo se desmoronaron al instante por el impacto del enemigo desconocido. Ni siquiera aparecieron grietas antes de que toda la base del ser de energía se hiciera añicos en un instante. Y eso que ni siquiera eres el jefe final, sonó una voz joven. Cada vez más shinobi de Konoha comenzaron a acudir a esta calle. Hiruzen Sarutobi, en traje de batalla y con un voluminoso bastón a su lado, se encontraba en el tejado de uno de los edificios. Detrás de él estaban los Anbu personales. Sin embargo, ni siquiera el anciano podía permanecer indiferente ante lo que estaba viendo ahora. Envuelto en chakra como una llama, Rock apretaba la cavidad torácica de su enemigo con una sonrisa tranquila en los labios. El mismo que había poseído la habilidad de volverse invulnerable todo el tiempo con el Mangekyo Sharingan, a juzgar por los informes y el mostrado hoy. ¿Cómo? La mirada de Obito estaba sobrecargada de confusión. Después de todo, nadie había logrado herir a Uchiha mientras usaba a Kamui. No solo eso,
porque Rocklee no acabó siendo transportado a su dimensión aunque se suponía que sí? En realidad estabas luchando contra mi clon sombra, respondió inmediatamente el chico. Pero, y sintiendo los huesos destrozados en su cuerpo, Obito de alguna manera permaneció consciente. Sin embargo, el mentiroso Madara seguía sin entender lo que estaba ocurriendo ahora mismo. El hombre había estudiado cuidadosamente el arsenal de su enemigo y sus técnicas mucho antes de la batalla. ¿Y desde cuándo podía Rock usar ninjutsu si se le consideraba defectuoso de la Academia Shinobi? Curioso, ¿verdad? Moviendo parte de tu cuerpo en Kamui, te salvas de cualquier golpe. Sin embargo, ahora mi clon lo golpea cada vez que lo hace. Es una situación sin salida para ti. Lee afirmó con firmeza, mientras tanto, seguía presionando la caja torácica de Obito con el pie. Esto hizo que cada célula de su cuerpo gritara de dolor y que sus huesos se rompieran rápidamente en pequeños fragmentos que se clavaron en sus órganos. Una paliza tan brutal como extremadamente eficaz al enemigo. Sin embargo, la sangre de la boca de Lucia lo confirmó. Literalmente lo tosía y se ahogaba con él. Y no solo desde allí. De sus orejas, nariz, poros, etc. En general, habría sido mucho más difícil derrotar a Obito si no hubiera querido enviar a Rock de vuelta a su propia dimensión. Aunque, ni siquiera habría llegado a eso si el joven Jonin no conociera la principal debilidad de Kamui. El clon sombrío de Lee fue arrojado a un espacio especial y casi de inmediato se encontró junto a Maito Gai, que estaba sentado en una plataforma gris en pose de loto. Y el hombre del mono andrajoso se sobresaltó bastante con la repentina aparición del chico. Y perdiste. Estaba en un santiamén con Elite Jonin, y por un segundo se sintió realmente decepcionado. No, solo un poco más y ganaré, sonrió el clon mientras aprovechaba la energía natural almacenada para entrar en modo sabio. Ahora necesito rastrear dónde aparecerán las partes del cuerpo de Obito. Pensó el doble, comprobando cuidadosamente toda la dimensión con sus sensores. No entiendo. Se agarró la cabeza Maito Ui con un suspiro abatido. Sin embargo, no distrajo al chico. Se desplomó por todo el suelo a unos metros de distancia mientras hacía un amago de lanzarse hacia adelante. Y justo a tiempo. A unas decenas de metros apareció un torso que flotaba en el aire. Lo único que hizo el clon en ese momento fue patear la pierna de Obito con tal fuerza que destrozó sin piedad la mayoría de los huesos de su cuerpo. Finalmente. Y volviendo a la actualidad. Fuera de la dimensión, Kamui suspiró aliviado ya la verdadera roca. Siguiendo con determinación en su corazón, el joven Jonin puso su mano sobre la cabeza de Obito, aplicando el camino del hombre. Un alma fue literalmente arrancada de Lucia. Le leyó toda la información que estaba en la mente del enemigo. Arrancó el Mangekyo Sharingan de Obito y se lo apropió. Como prometí. A los que van contra mí y mis seres queridos, sin piedad, dijo Rock en sus pensamientos.